Les habla Graciela Pérez Rivas, especialista en meteorología del Centro Meteorológico Provincial de Holguín, y estaré presentándole las variaciones y tendencias del clima en la provincia de Holguín. Los cambios en los patrones de precipitaciones que influyen negativamente en el rendimiento agrícola, el incremento de la temperatura del aire que tiene un impacto negativo en diferentes sectores y el incremento de los eventos extremos asociados o no a los ciclones tropicales, que además han presentado en los últimos años un aumento tanto en frecuencia como en intensidad, han conducido a estudiar las variaciones y tendencias del clima en la provincia de Holguín, lo que es importante en la toma de medidas para enfrentar la variabilidad climática actual, y además tributan a la política aprobada por el Estado cubano para la adaptación al cambio climático, conocido como Tarea Vida. Para este estudio se utilizaron como fuente de información los datos climáticos de las estaciones meteorológicas La Jíquima, Cabo Lucrecia y Pinares de Mayarí, representativas estas de las zonas climáticas de interior, costera y montañosa de nuestro territorio, además de los mapas de reanálisis, y como método las pruebas no paramétricas de Wolf, Witt, Spearman, McKendall y Petit, y lo establecido en la Guía de Prácticas Climatológicas y por Schneier en 1990 para el relleno de datos. Dentro de los principales resultados, pudimos observar que la tendencia en las anomalías para la estación de Cabo Lucrecia, ubicada esta en la zona costera, presentó una tendencia estadística significativa, en tanto la oscilación media anual de la estación meteorológica La Jíquima en el interior de la provincia mostró un descenso, contrario a lo ocurrido en la zona montañosa, específicamente en la estación meteorológica de Pinares de Mayarí, donde la tendencia fue al incremento, debido al incremento de las temperaturas máximas en este caso. Dentro de los principales resultados pudimos observar que la temperatura mínima media anual de la estación meteorológica La Jíquima y Cabo Lucrecia mostraron una tendencia estadística significativa, con un incremento de 2 grados Celsius y 3 grados Celsius respectivamente, y además presentaron puntos de cambio entre 1981 y 1992, recíprocamente a lo ocurrido en estas dos estaciones. Como anteriormente mencionábamos, en el caso de Pinares de Mayarí, la tendencia estadística significativa ocurrió en la temperatura máxima media anual, con un incremento de 1.3 grados Celsius. Sin embargo, el punto de cambio de esta variable igualmente ocurrió a mediados de la década del 80, específicamente en el año 1985. Las estaciones La Jíquima y Cabo Lucrecia mostraron una disminución y un aumento significativo del número de noches frías, es decir, el porcentaje de días en que la temperatura mínima se encuentra por debajo del percentil 10, y cálidas, refiriéndose al porcentaje de días en el que la temperatura máxima se encuentra por encima del percentil 90, respectivamente. Además, ambas estaciones también mostraron un incremento significativo del número de noches tropicales, referido esto a los números de días en que la temperatura mínima se encuentra por encima de los 20 grados Celsius. En el caso de las precipitaciones, el periodo lluvioso y el periodo poco lluvioso no presentaron una tendencia estadística. Sin embargo, se observa un incremento en el periodo poco lluvioso, contrario a la disminución de las precipitaciones para el periodo lluvioso. Este comportamiento durante estos dos periodos, además de provocar anomalías anuales que no muestran variaciones significativas,
indican además la posible redistribución de las precipitaciones en el año dentro del territorio. En el caso de la actividad ciclónica podemos decir que desde 1998 se ha observado en la provincia una alta actividad ciclónica, la cual presenta un aumento significativo tanto en intensidad como en frecuencia. A pesar de que ésta no presenta una tendencia estadística significativa, constituye una de las más peligrosas variaciones observadas para el clima de la provincia. En los años recientes, dado a su alta incidencia en la frecuencia de otros eventos meteorológicos extremos, como son las lluvias intensas, los fuertes vientos y las inundaciones costeras. Otra de las variaciones que se han podido observar en el territorio es que desde mediados de la primera década del siglo XXI se observa una tendencia positiva de entre 0.6 y 0.7 eventos por década, tanto en frecuencia como en intensidad, lo cual está relacionado con la alta actividad ciclónica observada en la región del Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México a partir de 1996. En el caso de los vientos, en la estación de Cabo Lucrecia presenta una tendencia global estadísticamente significativa, así como un punto de cambio hacia mediados de la primera década del siglo XXI. En el caso de la sequía, otro evento que afecta el territorio, aunque no se observa una tendencia en estos eventos para la provincia, se puede concluir que la década más afectada fue la de 1960, con 11 periodos estacionales, seguidas por la del 2000 y la de 1970, con 7 periodos estacionales cada una. Hasta aquí la presentación relacionada con las variaciones y tendencias del clima de la provincia de Holguín. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. La presente investigación lleva como título Patrones sinópticos relacionados con los frentes fríos que generan lluvia intensa en Cuba. Los frentes fríos son los sistemas meteorológicos que más nos afectan en el periodo poco lluvioso, que cuando se combinan con otras condiciones sinópticas o factores mesoescalares pueden generar impactos significativos. En Cuba son clasificados atendiendo al campo de viento en débil, moderado o fuerte por su intensidad y en clásico, revesino o secundario según el giro del viento. A su paso por el territorio cubano, estos sistemas pueden generar condiciones de tiempo estable, inestable como granizo, tornado, tromba marina, vientos lineales fuertes y lluvia intensa. Una de las manifestaciones que más inciden en Cuba resulta sin duda la lluvia intensa, que se define como aquella lluvia que provoca acumulados de 100 milímetros o más en 24 horas o menos. Sobre esta última, varios han sido las investigaciones realizadas en el ámbito nacional e internacional, con énfasis fundamentalmente en el carácter climatológico sinóptico. Entre ellos se destacan autores como Howell, Maddox, Alfonso y Florido y Mursulí, quienes analizaron eventos de lluvia intensa atendiendo al comportamiento climatológico de este fenómeno y los sistemas meteorológicos que lo generaron. Estudios más actuales en nuestro país, como el realizado por González en 2014, evidencian que los frentes fríos o casi estacionarios son los sistemas que más lluvia intensa provocan en la región oriental en el periodo poco lluvioso. Además, Bermúdez en 2017 identificó que un frente casi estacionario, interactuando con una vaguada invertida en la troposfera baja y una onda corta en la troposfera media y alta, generó un evento de lluvia intensa en La Habana. Estos estudios demuestran que las zonas frontales son los eventos meteorológicos que más precipitaciones extremas causan en Cuba en el periodo poco lluvioso. Sin embargo, no queda totalmente definido qué tipo de zona frontal se refiere, si tenemos en cuenta las clasificaciones de frente frío o que estos pueden estar en disipación casi estacionarios o como una vaguada frontal donde la diferencia de temperatura entre las masas de aire que separa esa línea es casi imperceptible, no existiendo además patrones troposféricos que permitan vincular estos sistemas con la lluvia intensa. Ante esta necesidad se indagó cómo se pronostica la lluvia intensa en países como Estados Unidos, México o España, en donde se utilizan los datos brindados por modelos hidrodinámicos o técnicas de modelización estadística, estas últimas llevando intrínseco un análisis de patrones sinópticos.
Al ser la lluvia intensa un evento extremo, su pronóstico puede ser cuantitativamente subestimado por dichos modelos, por lo que las investigaciones en aras de identificar condiciones sinópticas o patrones troposféricos asociados a esto complementan como una herramienta útil en su predicción. Es por ello que se determina como problema científico de esta investigación cuáles son los patrones sinópticos asociados a los frentes fríos que generan lluvia intensa en Cuba, y para dar solución al problema científico se plantea como objetivo general determinar dichos patrones. Para dar solución a ello nos trazamos como objetivos específicos caracterizar el comportamiento de la lluvia intensa asociada a los frentes fríos que afectan a Cuba mediante técnicas sinópticas y climatológicas, identificar los patrones troposféricos asociados a los frentes fríos en presencia de lluvia intensa y analizar las diferentes variables meteorológicas en cada uno de los patrones medios identificados. En este estudio, para la selección de la muestra, se utilizó la cronología de frentes fríos que afectan a Cuba desde 1980 hasta el 2017, con un total de 37 temporadas invernales y 718 frentes fríos clasificados por tipo e intensidad. De la base de datos del Centro Nacional del Clima se trajeron los datos de lluvia intensa en igual periodo, o sea, de lluvia en igual periodo, y solo se seleccionaron en correspondencia con el objetivo de esta investigación los días de lluvia intensa, siendo un total de 281. Posteriormente, se procesaron los datos y la muestra seleccionada fue de 62 días en los que ocurrió lluvia intensa asociada a frente frío, representando esto el 22% del total de días con lluvia intensa. Resultó la región oriental la de mayor cantidad de días con lluvia intensa asociada a estos sistemas meteorológicos. En esta investigación se asumió el dominio de estudio que se muestra en la figura para analizar las situaciones meteorológicas al ser esta un área representativa de los principales sistemas sinópticos que afectan al territorio cubano, debido a la interacción trópico-extratrópico que caracteriza el periodo poco lluvioso. Además, se realizó un procesamiento climatológico sinóptico a la muestra y un estudio de las situaciones sinópticas en cada caso para describir la posición de los sistemas frontales, anticiclones y su representación en la altura, también la longitud y tipo de vaguada y su representación en el resto de la columna troposférica, para con ello determinar los patrones circulatorios más significativos, así como el comportamiento de las variables meteorológicas que correspondían a cada uno. El procesamiento climatológico de los datos se muestra que en el periodo un total de 62 frentes, los más representativos son los de tipos débiles y clásicos, y que los de tipo fuerte nunca tuvieron lluvia intensa asociada. Como se ilustra en este gráfico, los meses de septiembre, octubre y mayo son los de mayor reporte de lluvia intensa, pero la minoría de estos está asociada a frente frío. Es necesario destacar que en este estudio se incluyeron los meses de septiembre y de mayo, que aunque no corresponden a periodo poco lluvioso, sí tienen reportes de afectación de frente frío. En este sentido se destaca el mes de septiembre, en el que ningún día de lluvia intensa estuvo asociado a este sistema. Sin embargo, observen que en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se reportan pocos días de lluvia intensa, pero en estos sí en más del 50% estuvo asociada a frente frío. En tal sentido se destaca el mes de diciembre con un 69%. El resultado que se muestra justifica que a pesar de que solo el 22% de la lluvia intensa está asociada a frente frío, esta sí es representativa del periodo poco lluvioso que comprende desde noviembre hasta abril. Dando cumplimiento al segundo objetivo específico de esta investigación, se analizó en los 62 días cada mapa medio de presión a nivel del mar y altura geopotencial en los niveles mandatorios, para con ello identificar los sistemas frontales y los patrones tropoféricos asociados a ellos. Este análisis se realizó para las 3 regiones del país, ya que los sistemas frontales presentan desigual comportamiento en su paso por cada una de ellas, comenzando con la región oriental, que coincide con la de mayor cantidad de sistemas frontales que produjeron lluvia intensa. En esto se evidenció, después del análisis en superficie, en 21 de los 30 casos el sistema frontal se encontraba en las inmediaciones del oriente cubano, al norte o mares adyacentes en un proceso de frontólisis, ya sea en disipación casi estacionario o como una vaguada con inflexión anticiclónica, por lo que en el mapa queda representado como una vaguada frontal, delimitando la masa de aire fría y cálida. Los restantes 9 días el frente frío estaba bien definido cerca del occidente sobre Cuba o al norte de la región oriental del Atlántico. Los patrones asociados a este sistema evidenciaron en el 53% una vaguada de onda corta extendida sobre la mitad este del Golfo de México y la península de Yucatán, imponiendo corrientes del suroeste sobre el territorio nacional. En menor medida, una vaguada de onda larga bien profunda hasta Yucatán y con solo 7 casos, un flujo zonal del oeste con la vaguada limitada al norte de los 30 grados de latitud. Para la región occidental se realizó similar análisis y igualmente
En superficie, se identificó que el más representativo resultó un frente frío extendido desde la costa atlántica canadiense hasta las inmediaciones de Cuba y el mar Caribe, y en menor medida un frente frío interactuando con una baja sobre Yucatán y una vaguada frontal extendida desde el Atlántico hasta el Caribe que cruzaba sobre la mitad occidental. En la altura se identificaron tres patrones similares a la región oriental, siendo el más representativo la onda corta sobre la posición central de Norteamérica y hasta el noroeste del Golfo de México. Una onda larga, bien profunda hasta Yucatán, pero fraccionada en los 35 grados de latitud. Fue objetivo también de esta investigación la determinación del comportamiento de algunas variables meteorológicas en cada región de estudio, que están estrechamente ligadas a la inestabilidad atmosférica y la variable precipitación, en aras de identificar las condiciones sinópticas de fondo que pudieron haber propiciado la ocurrencia de lluvia intensa asociada a sistemas frontales. En este sentido, se analizaron tanto la temperatura como la humedad, vorticidad, campos derivados del viento en general. Se pudo comprobar la presencia de una capa de aire muy fría a 5 kilómetros de altura por encima de una capa de aire menos fría y una diferencia entre ambas de 25 grados Celsius que, como pueden observar, aportaba suficiente inestabilidad al aire con moderados valores de humedad relativa para el caso en el que el flujo era una onda polar y altos valores de hasta el 80% cuando influía un flujo zonal positivo. En cuanto al viento y sus campos derivados que caracterizan el estado dinámico de la atmósfera, en presencia de una onda polar se evidenció divergencia negativa, o sea, convergencia del viento favorable para los procesos de lluvia, también vorticidad negativa sobre el territorio cubano, pero muy cerca, sobre la mitad este del Golfo de México, predominó una amplia zona de vorticidad positiva, lo cual sí favorecía el desarrollo de la nubosidad. También predominó la cizalladura vertical del viento con valores moderados entre 27 y 35 metros sobre segundo, y la vorticidad y divergencia cuando el flujo era un flujo zonal fueron tanto negativas como positivas, pero lo que sí más significativo resultó fueron las corrientes del tercer cuadrante con velocidades entre 30 y 38 metros sobre segundo sobre el territorio cubano, que aportaba suficientes condiciones favorables en la atmósfera superior para la nubosidad. Y como conclusiones de este trabajo podemos citar que el mes de diciembre resultó el de mayor cantidad de días con lluvia intensa asociada a frentes fríos en Cuba, con un 69% del total de casos para dicho mes, y que la región occidental fue la más representativa de esta situación sinóptica, principalmente los de tipo clásico y débiles por su intensidad, que en superficie predominaron los días con vaguadas frontales sobre o en las inmediaciones de Cuba, seguido por frentes fríos extendidos desde el Atlántico noroccidental hasta Cuba y mares adyacentes, aunque en Occidente se denotaron 9 casos asociados a la combinación del frente frío y un área de baja presión en la posición este del Golfo de México y Yucatán. Se determinaron los principales. El más significativo resultó la presencia de una onda corta en los niveles medios y altos, seguido de una onda larga bien estructurada, cerrada y profunda en bajas latitudes. En cuanto a las variables, en presencia de una vaguada en la altura, la humedad relativa resultó moderada en 700 hectopascal, con una masa de aire frío sobre el área de estudio de menos 9 grados Celsius en niveles medios y movimientos verticales ascendentes y máximos de vorticidad positiva en el sudeste del Golfo de México, Florida, y que en presencia de un flujo zonal positivo al sur de 30 grados, los campos derivados del viento mostraron un comportamiento irregular y lo más significativo resultó el incremento de la humedad relativa a 3 kilómetros de altura con valores superiores al 70% en la región occidental. De este modo damos por concluida la presentación de esta investigación y les agradezco por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Un saludo para todos. El trabajo que presento, Incidencia de la variedad de régimen pluviométrico en la producción cafetalera, es uno de los resultados que aportó una tesis doctoral entre la Universidad de Alicante, España, y el Jardín Botánico de Cienfuegos, Cuba, y trata sobre el cultivo del café, bebida o infusión ampliamente conocida en el mundo. Desde que se tiene conocimiento acerca de la evolución y luego desarrollo de la especie humana, el hombre fue tomando de la naturaleza lo necesario para vivir. Así fue domesticando animales y plantas para recibir de estos sus beneficios, dando lugar al desarrollo de una de las primeras actividades conocidas, como es la agricultura, sobre la cual ha tenido un papel importante las precipitaciones.
Uno de los cultivos agrícolas desarrollados por el hombre es el café, el cual fue descubierto en la zona de Abisinia, en la actualidad Etiopía, y tiene entre sus principales productores a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, dentro de estos Brasil y Vietnam. Aunque Cuba no se encuentra dentro de los principales productores, sí se destaca por la calidad de su grano. Contrario a lo que sucede con los países productores, los mayores consumidores son países desarrollados que se encuentran hacia el hemisferio norte. Dentro de estos, Estados Unidos, Japón, Europa y la parte norte de Asia son los principales consumidores. El café, que es un preciado producto del mercado internacional, es conocido como un commodity, solamente superado por el petróleo. Hasta mediados del pasado siglo tuvo auge el desarrollo de nuevas variedades en busca de productividad del café. Ya para la segunda mitad del siglo XX, con la aparición cada vez más frecuente de enfermedades que afectaban las plantaciones, se hizo necesario la mejora de estas variedades. Aunque es un fenómeno que data de años, para nadie es un secreto que en las dos primeras décadas de este siglo se han incrementado las variaciones del clima, con la aparición más frecuente de fenómenos extremos, tanto de precipitaciones como de sequía. El cultivo del café, que tiene en las precipitaciones y la temperatura dos de los factores que mayor incidencia tienen en su desarrollo y rendimiento. Hay coincidencia en la mayoría de los autores que precipitaciones entre 1200 y 1800 milímetros anuales bien distribuidos son favorables, al igual que las temperaturas entre los 16 y los 28 grados centígrados suficientes para el desarrollo óptimo del cultivo. Por lo que el problema identificado es que el clima está cambiando y son necesarios estudios que evalúen la relación entre el régimen de precipitaciones y los rendimientos productivos del café. Para ello, los objetivos trazados están en analizar el comportamiento de las precipitaciones en el área de estudio y determinar la relación de esta variable climática, en este caso las precipitaciones, con el rendimiento del café. El área de estudio es la subcuenca Mata-Guá, ubicada en el municipio de Cumaná de Agua, provincia Cienfuegos, la cual presenta un clima tropical húmedo como la generalidad del clima cubano y tiene entre sus principales formaciones vegetales el bosque pluvial montano, el bosque siempreverde mesófilo submontano y el complejo de vegetación de mogote. Para realizar los análisis se tomaron 8 campos en la empresa municipal agropecuaria Eladio Machín del municipio de Cumaná de Agua. A cada uno de ellos se le midió el área y se le registró la producción desde las cosechas de 1996 hasta el 2015, para con ello determinar la variable rendimiento. También se consideraron las series pluviométricas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en este caso el pluviómetro 701 y 705, con los cuales se hicieron las series cronológicas para la determinación de las tendencias. Se determinó el volumen anual de precipitaciones, diferenciándolo por época del año, atendiendo a la época más lluviosa y a la época menos lluviosa, así como al periodo de floración comprendido en los meses entre enero y mayo. Se determinaron los días óptimos para el desarrollo del café, para lo cual se tuvo en cuenta la coincidencia de precipitaciones diarias de más de 20 milímetros con rango de temperaturas diarios entre 16 y 28 grados centígrados durante los 8 o 9 días posteriores a esta lluvia, así como se determinó la intensidad de las precipitaciones. Como resultados fundamentales tenemos que en el periodo evaluado de 1991 a 2016, el acumulado medio anual de las precipitaciones mostró una diferencia significativa entre los años, teniendo en el 1996 el año de mayor acumulado con 2.879 milímetros y el mínimo se presentó en el 2009 con 1.154 milímetros de precipitación. También se encontró una disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones en
la región de estudio. En cuanto al comportamiento de las precipitaciones por temporadas, en este caso la temporada más húmeda, ubicada de mayo a octubre y diferenciada por los dos pluviómetros, el 701 y el 705, pues el resultado que arrojó es que hubo una diferencia significativa en el acumulado medio de las precipitaciones entre los años para ambos pluviómetros, así como una disminución, una tendencia a la disminución estadísticamente significativa de las precipitaciones también para ambos pluviómetros. En el caso del comportamiento de las precipitaciones en el periodo de floración, establecido en los meses de enero a mayo, se pudo encontrar que no hubo diferencia significativa en el acumulado de precipitaciones medio entre los años, y que al igual que en el periodo húmedo, pues se encontró una tendencia estadísticamente significativa a la disminución del acumulado de las precipitaciones en dos de estos meses, en este caso en el mes de enero y en el mes de marzo. Como muestra la gráfica, en el periodo de floración hubo una tendencia estadísticamente significativa al incremento de la intensidad de la lluvia en el caso del pluviómetro 701. En tanto, hubo una tendencia estadísticamente significativa, pero al decrecimiento de la cantidad de días con lluvia, en este caso para los meses de febrero y marzo, como se muestra en ambos gráficos. En el periodo de floración se encontró también una correlación fuerte de las precipitaciones de enero con el rendimiento, en este caso para ambos pluviómetros, así como también una fuerte correlación entre la cantidad de días con lluvia y el rendimiento, pero en este caso solo para el pluviómetro 701. Ha sido bien documentada la incidencia de las precipitaciones en el rendimiento del café. A nivel mundial, Richter en México, Rhein y colaboradores en Nicaragua determinaron variaciones en el régimen pluviométrico de la zona cafetalera, donde disminuyen los volúmenes de estas y hay afectaciones al cultivo. Otros autores, como Wang en Vietnam, determinaron incremento de las precipitaciones y lo favorable de estas en el rendimiento del cultivo, mientras que para el caso de Cuba son varios los autores que han estudiado el comportamiento del régimen de precipitaciones, pero pocos que lo hayan relacionado con el desarrollo y rendimiento del cultivo del café. Destacan el estudio realizado por Ledesma en 2012 en un sitio próximo a nuestra área de estudio, donde se registraron precipitaciones inferiores a las registradas en la subcuenca Mataguá. En tanto, González Hernández en 2015 en Cuatro Vientos, zona muy próxima a la nuestra, encontró acumuladas de precipitaciones superiores y mejor distribuidos en el año, lo cual, según estos autores, favoreció el rendimiento del café. Hay otros estudios para la zona oriental del país en los que de forma general se analiza el comportamiento de las acumuladas de las precipitaciones, pero carecen de evaluar la incidencia de estas en los rendimientos cafetaleros. Mención aparte merece Acosta Brochi, quien para la zona de Camagüey, al modelar un posible efecto de cambio climático, al encontrar disminución de los volúmenes de precipitaciones, predijo una posible afectación futura para el cultivo del café. Atendiendo a los resultados del trabajo y considerando lo expresado por varios autores, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. La declinación de los rendimientos del café ha tenido en las precipitaciones un factor cuyo comportamiento no ha sido favorable. Y 2. De continuar similar tendencia en el comportamiento de las precipitaciones, esta variable significará un peligro para los rendimientos cafetaleros futuros. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenos días o buenas tardes. Yo les voy a presentar un trabajo del estudio de contracorrientes oceánicas alrededor de Cuba. Este estudio fue realizado por este grupo de trabajo que muestro aquí, que pertenece a tanto instituciones de México como de Cuba, en una colaboración académica. La relevancia de estudiar el canal de Yucatán tiene que ver con que es un punto clave
de intercambio de la circulación de frontera oeste del giro subtropical del Atlántico Norte, el cual cuenta con dos componentes, una componente termoalina que se muestra en rojo, que tiene que ver con la circulación profunda, y una componente superficial que se muestra en verde. Y este giro es relevante para el intercambio de calor a nivel mundial, y el entender su variabilidad nos ayuda a comprender mejor los cambios en las corrientes referentes al cambio climático y de gran escala. En particular, aquí muestro el flujo de corrientes. Tenemos a través del canal de Yucatán la corriente de Yucatán. Entra al Golfo de México como la corriente de Lazo, gira de forma anticiclónica y de forma intermitente libera remolinos que viajan al interior del Golfo y que son relevantes para la circulación en esta zona. Posteriormente, esta corriente de frontera oeste pasa a través del estrecho de Florida y se dirige hacia el norte como la corriente del Golfo. Aquí, a partir de altimetría, se muestran dos estadios diferentes de las corrientes. Aquí vemos un perfil en el cual se muestra a través del canal de Yucatán, en el cual se muestra la corriente de Yucatán, aquí en rojo, que alcanza hasta 800 metros de profundidad y velocidades promedio de 1 metro por segundo y hasta 2,5 metros por segundo como máximo. Pero nos vamos a enfocar en el lado oeste, donde tenemos la contracorriente cubana, que se presenta de forma intermitente y cuando se presenta la vamos a definir como circulación del Golfo de México hacia el Caribe con una velocidad promedio de 0.3 metros por segundo y en promedio se ha detectado hasta los 300 metros de profundidad. Bueno, los datos que voy a presentar hoy son datos que se realizaron, mediciones que se realizaron dentro del marco del proyecto CANEC, que está a cargo de estos investigadores y cuenta con una estrecha colaboración académica con el Instituto de Ciencias del Mar de Cuba. Esta colaboración está a cargo de la doctora Lilian Arriaza. Y bueno, aquí muestro cómo está colocada la instrumentación, en este caso dentro del canal de Yucatán. Y esto, bueno, como ven, se cubre bastante bien toda la zona y nos permite tener series de tiempo o de largo plazo de las corrientes a través del canal, a partir de las cuales se puede calcular el gasto, que es lo que definimos como transporte a través del canal, que se mide en Sveldrop. Un Sveldrop equivale a 1 millón de metros cúbicos por segundo. Pero en particular les voy a hablar de estas mediciones que se realizaron en Cabo al oeste de Cabo San Antonio y al norte de Punta Ícaros en el estrecho de Florida y al norte de Cayo Coco en el canal de Old Bahama. Estas mediciones se realizaron entre el 2012 y el 2018 de forma continua. Y bueno, la motivación de este estudio viene de estudios previos en los cuales a través de análisis del transporte, aquí vemos el transporte negro, el transporte total a través del canal de Yucatán, y luego se separó el canal en una parte oeste cuyo transporte se muestra en azul y una parte este que se muestra en rojo. Y vemos que en promedio, pues el lado oeste sí transporta gran parte o representa gran parte del transporte total a través del canal. Pero cuando lo vemos en términos de variabilidad o de anomalías, lo que vemos es que la variabilidad en ambos lados del canal es muy relevante, ya que se compensa e intensificaciones de la corriente de Yucatán tienen una respuesta de la contracorriente cubana y esto tiene que ver a su vez con el paso y la dinámica de remolinos en la zona. Otra parte importante que motivó este estudio fue este resultado previo en el cual se realizó un mapa de correlación entre el transporte a través de todo el canal y la altimetría en cada uno de los puntos que se muestran aquí. Y lo que encontramos fue que el transporte se correlaciona directamente con la altimetría alrededor de toda la isla de Cuba. Y esto lo que muestra es que este flujo alrededor de Cuba representa una compensación dinámica muy relevante para las corrientes de gran escala, además de ser importante de forma local y para el transporte de organismos y contaminantes. Aquí tenemos algunos autores que han estudiado el flujo de corrientes alrededor de Cuba. Sin embargo, esta es la primera vez que se cuenta con mediciones continuas de largo plazo. Entonces, primero les voy a mostrar las mediciones en Cabo San Antonio y primero voy a hablar de las mediciones más cercanas a la costa, a 6 kilómetros de la costa, donde vamos a definir a la contracorriente como flujo negativo y vamos a ver que tiene una importante frecuencia de aparición de hasta el 90% en el periodo estudiado, con una velocidad promedio de 0.38 metros por segundo y máximos de hasta 0.9.
y se encontró principalmente por encima de los 200 metros de profundidad, ya que aquí vemos la rosa de corrientes a 250 metros de profundidad y vemos que la presencia de la contracorriente disminuye considerablemente. Cuando nos alejamos un poco más de la costa a 11 kilómetros, vemos que la frecuencia de aparición disminuye considerablemente a 30%, pero que cuando estudiamos por periodos, vemos que según el periodo de estudio, esta frecuencia de aparición puede cambiar considerablemente, lo que muestra que hay una variabilidad interanual importante. Aquí vemos una serie de tiempo de la magnitud de la contracorriente en Yuc 10, la zona más cercana a la costa, y vemos que se sugiere un aumento en la intensidad de la contracorriente. Sin embargo, cuando vemos el análisis estadístico, aquí en negro presento la media y luego los puntitos estos son la mediana, las barras representan el percentil 25 y 75 y estos puntos son los valores extremos para cada uno de los meses considerando todo el periodo de estudio. Y entonces vemos que la contracorriente cubana es estable a lo largo del tiempo, no presenta un comportamiento estacional. Sin embargo, sí hay una preferencia a presentar valores extremos en abril, junio y septiembre, octubre. Esta contracorriente está presente siempre por arriba del 60% en cada uno de los meses de forma individual, que son los porcentajes que se muestran aquí. Bueno, ahora vamos a pasar al estrecho de Florida, al norte de la península de Ícaros, y lo que vemos es que en la zona más cercana a la costa tenemos oscilaciones en la dirección de las corrientes con periodos de 20 días y vamos a definir la contracorriente dentro del cuadrante suroeste, en donde vemos que disminuye su presencia alrededor de un 40% con respecto al canal de Yucatán y una velocidad máxima inferior a 1 metro por segundo. Posteriormente, cuando nos alejamos un poco más de la costa, 19.8 kilómetros, vemos que prácticamente no tenemos la presencia de esta contracorriente y que predomina la corriente promedio hacia el este, que es parte de la corriente de Florida, con variaciones además entre 40 y 50 días. Aquí presento la misma estadística, pero para el punto más cercano a la península de Ícaros. Y bueno, aquí se redujeron y se consideraron únicamente los datos dentro del cuadrante suroeste y lo que se encontró es que tampoco se presenta una estacionalidad importante a lo largo del año y que se pueden presentar valores extremos en efecto a lo largo de todo el año con una presencia de la contracorriente inferior al 40%. Aquí se realizó un espectro de potencia, en este punto es para B en el canal de Yucatán y este punto es para U en la zona al norte de la península de Ícaros. Y lo que vemos es que dominan las frecuencias entre 20 y 90 días. En particular, tenemos un pico a 10 días al norte de Cuba. Sin embargo, fuera de esas frecuencias, las que dominan son las de 20 y 30 días, que se relacionan con remolinos de menor escala observados en el norte de Cuba por Cora Fallow, que los llamó Cubans, mientras que también tenemos energía entre los 50 y 90 días. Pero en el canal de Yucatán domina principalmente las frecuencias entre 30, 50 y 90 días, que tienen que ver con remolinos en la zona del Caribe mexicano. Finalmente, en el canal de Viejo Bahamas definimos la contracorriente como el flujo sureste y vemos que hay una frecuencia de ocurrencia de hasta el 40%. Esta corriente se presenta de forma superficial, como vemos aquí. Esta es la contracorriente y esta sería la corriente media con dirección noroeste. Presenta velocidades máximas la contracorriente de 0.6 y tuvo una mayor presencia entre 2014 y 2015, lo que nos muestra que también presenta una variabilidad interanual importante. Bueno, finalmente les voy a presentar resultados de una simulación numérica llevada a cabo por el licenciado Joel Trincado. Este es el dominio, se utilizó una batimetría de topo y se corrió el modelo ROMS para 2 años, se utilizó el segundo año y luego se realizó un análisis espacial de trayectorias de partículas liberadas en diferentes puntos y bueno, se validó el modelo, reproducía correctamente las contracorrientes y aquí les muestro uno de los resultados. Se liberaron partículas en estos 4 cuadrados indicados en colores que corresponden al color de las partículas. Y uno de los resultados más importantes fue de que después de un año de simulaciones, al sur de Cuba se encuentran partículas provenientes tanto del canal de Yucatán como del sur de Cazones como del canal de Viejo Bahamas.
Las partículas liberadas en la zona del Canal de Yucatán fueron afectadas hasta el norte de Jamaica y luego se integraron en algunos casos al anticiclón que se observa en esta zona para reincorporarse a la corriente de Yucatán. Las partículas liberadas al norte de Ícaros, todas fueron afectadas hacia la parte este, ya que el modelo no reprodujo correctamente los remolinos al norte de Cuba. Y una de las cosas más interesantes fueron que las partículas liberadas al norte de Cayo Cocos fueron afectadas hasta el noroeste de Haití, hasta el paso de los vientos, y penetraron al cabo de 80 días en la zona del Caribe, y al cabo de un año se reincorporaron a la corriente de Yucatán como parte de la circulación media. Bueno, como parte de las conclusiones, tenemos que las contracorrientes representan una compensación dinámica importante para las corrientes de gran escala. Los resultados discutidos hasta aquí demuestran que la existencia de las contracorrientes se llevan a cabo en 3 zonas, con un 90% de frecuencia cerca de Cabo San Antonio, con un 30% de frecuencia al norte de la península de Ícaros y con un 40% de presencia al norte de Cayo Coco. La dinámica de esta zona no presenta una estacionalidad definida, pero sí es persistente a lo largo del tiempo, con frecuencias características entre los 20 y 90 días que están asociados a la dinámica de remolinos de la zona. Esto nos muestra que la conectividad dinámica entre las diferentes zonas oceánicas alrededor de Cuba involucra procesos a escalas temporales que van desde pocos días hasta periodos de varios años y que son relevantes tanto de forma local como a nivel global. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenos días a todos. Agradecemos al comité organizador de la Convención de Medio Ambiente y Desarrollo y en particular al comité organizador del Congreso sobre Cambio Climático por permitirnos la participación en este importante evento. La ponencia que en el día de hoy presentamos se titula Efecto del huracán Irma versus Wilma en el litoral de Cojimar, La Habana. Somos un grupo de investigadores de diferentes centros que se dedican al estudio de la naturaleza y en particular a la geología, a las geociencias. Los huracanes son los eventos que más comúnmente afectan la zona litoral del territorio cubano. Específicamente, los huracanes producen cambios importantes en esta línea litoral. Los huracanes Wilma e Irma, con una separación de alrededor de 12 años, golpearon fuertemente al litoral habanero desde su trayectoria posiblemente a más de 100 kilómetros del área de estudio. No obstante, los daños acaecidos son importantes tanto en la parte construida, urbana, como en el medio litoral costero. Aquí en esta costa, en general, el medio físico es transformado. Son movidos ingentes cantidades de sedimentos, entre ellos bloques grandes, a los que llamamos huracanolitos. Los sedimentos finos son prácticamente barridos, dejando expuesta el sistema de raíces, principalmente, por ejemplo, de la uva caleta, el arbusto más alto que marca la línea de máxima marea y de defensa en este tipo de costa erosiva. Desde 2005 comenzamos estos estudios a partir del huracán Wilma. Fueron dados a conocer en diferentes eventos y también en forma de publicaciones, a los cuales los interesados pueden remitirse. Sobre todo en este primer evento lo que hicimos fue desarrollar la metodología de trabajo con diferentes tipos de observación sedimentológica, sobre todo detalladas, y mediciones. Con estos datos, bueno, pues fueron reveladas algunas de las
regularidades que ocurren durante este tipo de evento meteorológico extremo. En general, lo que ocurre es en las líneas costeras son depósitos relativamente raros. Generalmente los depósitos sedimentarios se producen por la erosión y la gravedad del continente al mar. Y aquí ocurre lo contrario. El mar deposita materiales de diferentes tipos con una distribución dada sobre la Tierra. Nosotros, a través de líneas o perfiles de observación, realizamos este estudio. Las marejadas en realidad son, cuando son intensas, son un flujo unidireccional y así lo reflejan los depósitos que vamos a presentar. En este caso hay que caracterizar al huracán Irma porque los efectos del huracán Wilma ya están conocidos. Por ejemplo, el huracán Irma movió bloques de hasta 2 metros aproximadamente de tamaño, en volumen, pero también movió bloques extremadamente grandes. Si vemos en el gráfico de la derecha, pues bloques de 3 y más toneladas fueron movidos en la franja que generalmente es la barra de máxima marea, entre los 60 y los 80 metros aproximadamente. Hacia atrás también movió una gran cantidad de bloques de significativos tamaños. Pero en general los bloques movidos son de forma tabular y, como ven, algunos de tamaños bastante extremos. Estos huracanolitos, en el perfil esta vez formado por Irma, se desplazan su cantidad, su acumulación máxima alrededor de 20 o 30 metros desde la barra de máxima marea, que ya había sido de cierta forma desplazadas por el huracán Wilma previamente. En una comparación entre estos dos eventos extremos, es evidente que el Wilma se comportó como un huracán muy fuerte para lo que se dejó y que pudo ser estudiado. Los bloques llegaron a ser hasta de más de 1 metro en la barra de máxima marea, y detrás de esta barra decayó la energía y movió bloques de algunas decenas de centímetros. No obstante, cuando lo comparamos con el Irma, vemos la magnitud superior del Irma en su fuerza de impacto. Aquí los bloques que llegaron y se depositaron o quedaron emplazados en lo que era la barra de máxima marea duplican el tamaño de los bloques en relación con el Wilma. Y tras la barra de defensa, digamos costera, en esta área, pues también se movieron bloques de mucho mayores que los que había movido el Wilma en su parte más fuerte. Esto hizo que prácticamente la barra de defensa de máxima marea se redistribuyera hacia la parte de tierra adentro. Así, los sedimentos se movieron en de acuerdo a su granometría, de decenas y hasta cientos de metros tierra adentro. Esto hace a la vez que la vegetación marcada aquí por la uva caleta también se desplace tierra adentro. Como mismo se mueven las fases sedimentarias tierra adentro, así se mueve la vegetación, puesto, por ejemplo, la uva caleta necesita la acumulación de sedimentos para su agarre con firmeza al sustrato rocoso de esta
costa de diente de perro, una costa abrasiva con escasa acumulación de materiales. Cuando queda desprovisto de los sedimentos, tienes que moverse la vegetación para poder subsistir. Y es el proceso que en estos momentos se está manifestando en el área de estudio. En resumen, en este esquema se puede ver los cambios en el perfil sedimentario, digamos, en la distribución de las distintas fases en el área de estudio, en la franja litoral de Cojimar. Si Wilma impactó fuertemente y movió los sedimentos metros hacia tierra adentro en el 2005, bueno, el Irma tuvo un impacto mucho mayor, dejó bloques huracanolitos gigantescos en la marca de los 60-80 metros y movió gran cantidad de sedimentos tierra adentro. Incluso pudiéramos afirmar que entre 10 y 20 metros la máxima acumulación ocurriría. Esto está mostrando que históricamente no había ocurrido un evento de tal magnitud hasta el momento. Así podemos concluir que según el registro sedimentológico apreciable en la actualidad en el área estudiada, el huracán Irma ha sido el que ha inducido la marejada de inundación más fuerte en la costa de Cojimar y tal vez en toda la historia geológica reciente del territorio posterior al interglacial Sangamón. Los presentes resultados parecen apoyar la hipótesis de que los eventos meteorológicos extremos han aumentado su energía y en correspondencia su poder de impacto sobre el entorno regional. Los hechos documentados se revelan coherentes con los incipientes procesos de resiliencia ecológica manifiestos en el área. Debemos recomendar que la valoración de los efectos de los huracanes en la línea litoral de Cuba emerge como una necesidad social. Para dar respuesta, debería impulsarse la formación de profesionales en las universidades en especialidades como la geología ambiental y la ingeniería costera, como ya existe en países desarrollados, por ejemplo el Centro de Desastres de Asia en Japón, y en particular en aquellas regiones donde se presta atención priorizada al impacto de eventos litorales, inducidos tanto por tormentas frecuentes, intensificadas a cambio del cambio climático, como por los también comunes tsunami, sismo generados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Les presentamos el trabajo titulado Evaluación y gestión de riesgos por estrés calórico en el ganado bovino lechero de la empresa pecuaria Manahuaco, de un colectivo de autores del Centro Meteorológico Provincial. Dentro de las estrategias de desarrollo agrícola en Cuba se encuentra el incremento de la producción ganadera tanto para la producción de carne como de leche. Los altos valores de temperatura y humedad provocan condiciones de estrés en los animales, las cuales se reflejan en la productividad y la eficiencia reproductiva de las vacas lecheras. Diversos autores consideran que el ganado lechero es particularmente sensible al estrés por calor debido al elevado metabolismo de las vacas durante la lactancia. Es por ello que se desarrollan acciones para alcanzar una ganadería con mayor capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio climático en las proyecciones futuras para la producción de leche y carne vacuna en Cuba. De ahí la implementación de un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de la Agricultura de Cuba en apoyo al fortalecimiento de la cadena agroalimentaria a nivel local, agrocadena, con respaldo al profundo conocimiento de las características agrometeorológicas. Como contribución a este programa se propuso como objetivos evaluar los riesgos por estrés calórico en el ganado bovino lechero de la empresa pecuaria de Manahuaco, provincia de Santi Espíritus. Determinar el grado de afectaciones de la producción lechera producto al estrés calórico y su posible evolución en el tiempo, así como proponer un grupo de medidas para enfrentar el cambio climático, mitigar sus efectos y desarrollar una mayor capacidad de adaptación y de resiliencia. Como materiales y métodos tenemos que la investigación se realizó en una de las áreas de intervención del programa Agrocadenas,
específicamente en la empresa agropecuaria Managuaco del municipio Santi Espíritu, que cuenta con 12.091 hectáreas de tierra para la ganadería. En esta se trabaja en el desarrollo y mejoramiento genético del ganado Siboney, que se caracteriza por su alta productividad y su adaptabilidad a las condiciones del trópico, por lo que fue tomado en cuenta para el estudio a partir de su potencial productivo. Se estudiaron también las condiciones edáficas y de infraestructura que se desarrolla la crianza animal y que pueden incidir en las condiciones de confort. La evolución de riesgo por estrés calórico se realizó a partir del índice de temperatura y humedad utilizado por Hahn en 1999 para la especie bovina y utilizado en Cuba para también el ganado bovino lechero por múltiples autores. Se analizó el comportamiento histórico anual por periodos y mensual, así como la evolución de las tendencias del ITH a partir del análisis del periodo de 5 años y de escenarios climáticos futuros, y se determinaron las afectaciones de indicadores productivos a partir de la incidencia del estrés calórico, tales como las pérdidas de consumo voluntario de alimentos y leche dejada de producir. Como resultado tenemos que en el análisis de la distribución anual del ITH promedio se observa que desde el mes de mayo y hasta octubre el valor fue superior a 75, alcanzando la categoría de estrés leve, destacándose julio y agosto con valores de ITH de 77. Con relación al ITH máximo, el gráfico muestra valores superiores o iguales a 75 en todos los meses del año, lo que indica que el ganado bovino lechero se encuentra potencialmente en riesgo de padecer estrés calórico durante todos los meses. El periodo de mayor peligro se encuentra entre los meses de abril hasta mediados de octubre, donde la severidad puede alcanzar la categoría de estrés moderado. Estos resultados son similares a los obtenidos por Vega para el ganado bovino lechero de Guaymaro en la provincia de Camagüey, en lo relacionado con la distribución anual, aunque con valores en todos los meses del año ligeramente por debajo, lo que indica que en condiciones climáticas de Managuaco el ganado bovino lechero puede encontrarse en mejores condiciones de confort que en Guaymaro. En el análisis de la frecuencia relativa de ocurrencia de cada categoría de estrés por meses, se puede observar que las condiciones de confort solo se encuentran en los meses del periodo poco lluvioso del año, pero con valores inferiores al 40%, con un predominio de condiciones de estrés leve de aproximadamente el 50% del número de casos para este periodo. Se destaca la presencia de estrés moderado durante todo el año, siendo la condición más frecuente en los meses de mayo a octubre, periodo en que puede superar el 90%. Los valores de estrés severo aparecen en el periodo junio-septiembre, en correspondencia con los máximos registros de temperatura y alto contenido de humedad del aire. En el ciclo diario promedio de ITH, basado en las observaciones meteorológicas triurarias, muestra un mínimo a las 4 am antes de la salida del sol, a partir del cual comienza un ascenso marcado hasta después del mediodía, cuando comienza a descender. El periodo de estrés calórico se extiende desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sin embargo, como se mostró anteriormente, este comportamiento varía en correspondencia con los meses del año. En la tabla 1 se muestra la dinámica temporal del comportamiento del ITH promedio. Como se observa, a partir de las 10 de la mañana en mayor parte del año, el ITH estuvo por encima de este valor y el estado del confort de los animales llegó a alcanzar la categoría de estrés leve e incluso la de estrés moderado en los meses de junio a septiembre. Esto significa que el periodo con estrés de calor para los meses de junio a septiembre se extendió por más de 12 horas. Esto indica que la capacidad de los animales de disipar calor se puede ver reducida en la mayor parte de los horarios. El tiempo diario por meses que los animales están expuestos a condiciones de estrés calórico se muestra en la figura 4, donde se observa un ascenso marcado a partir del mes de abril, con valores que superan las 10 horas. En los meses de junio a septiembre supera las 15 horas. Al relacionar el número de horas con estrés con los indicadores productivos, se observa que en la medida que aumenta el número de horas con estrés calórico en los animales, se produce una reducción del consumo voluntario de alimentos y, en consecuencia, un incremento de las pérdidas de producción de leche. En la tabla se observa que en los meses del periodo poco lluvioso, el consumo voluntario de alimentos se reduce entre 0,1 kilogramos día en enero y 2,7 kilogramos en abril como promedio.
y en el periodo lluvioso se incrementa para alcanzar valores de hasta 7,8 kilogramos de alimento. El estrés calórico puede provocar también una disminución en la productividad, con una disminución de 0,4 a 1,1 kilogramos de leche en el periodo poco lluvioso y entre 2,1 y 5 kilogramos de leche en el periodo lluvioso. Estos últimos valores superan el 50% del rendimiento esperado en el ganado bovino Siboney, valores que son superior a los obtenidos por Vega para las condiciones de Guaymas en la provincia de Camagüey. Al correlacionar el número de horas en que los animales se someten al estrés calórico con las pérdidas en la producción de leche, se obtiene que aparentemente estos son capaces de tolerar cerca de 5 horas de estrés sin mostrar pérdidas en el rendimiento, las cuales aparecen de manera acelerada cuando superan las 7 horas de estrés. Este resultado sugiere que los animales presentan cierto grado de tolerancia al calor, el cual debe ser mejorado si se realiza una mejor gestión en su manejo en cuanto a sus condiciones medioambientales. En el análisis de serie temporal se muestra una clara tendencia al incremento del ITH medio, con un comportamiento más pronunciado que en el ITH máximo. Este comportamiento se corresponde con las tendencias al incremento de valores de temperatura del aire en Cuba, descrito por Ben Zanilla y colectivos de autores. De igual forma se observa un notable y creciente ascenso de los valores de ITH medio y ITH máximo para los escenarios climáticos de 2030, 2050 y 2070, obtenidos por el propio autor, en correspondencia con el incremento de los valores de temperatura superficial del aire. La integración de este resultado con el modelo de ordenamiento ambiental y los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo del municipio posibilitó la elaboración de una propuesta de medidas de adaptación al cambio climático y el incremento de la capacidad de resiliencia en la empresa agropecuaria de Manahuaco. Esta experiencia se ha socializado en la agricultura del territorio para su aplicación en otras granjas a partir de sus condiciones propias. Como conclusiones tenemos que el análisis del estrés calórico del ganado bovino lechero en la empresa pecuaria Manahuaco a partir del ITH permitió determinar su comportamiento temporal para cada una de las categorías de estrés y su posible influencia en los indicadores productivos principales. Los valores más altos del ITH se producen en el periodo lluvioso del año, donde pueden alcanzar la categoría de estrés moderado y el estrés severo. Sin embargo, en el periodo poco lluvioso, los animales también pueden estar sometidos al estrés calórico. La duración del estrés calórico puede ser superior a las 15 horas diarias como promedio en el periodo lluvioso. Los indicadores productivos de consumo voluntario de alimentos y la pérdida de producción de leche varían en correspondencia con el ITH. En el periodo poco lluvioso, la reducción en el consumo voluntario de alimentos fue menor que en el periodo lluvioso. La producción de leche puede verse afectada con pérdidas entre 0,4 y 1 kilogramo diarios en el periodo poco lluvioso y entre 2,1 y 5 kilogramos en el periodo lluvioso, valores de hasta un 50% del potencial productivo del ganado lechero Siboney en Cuba. El análisis de las series temporales muestra una clara tendencia al incremento del ITH medio, con un comportamiento más pronunciado que el del ITH máximo. De igual forma, se observa un notable y creciente ascenso de los valores del ITH medio y máximo para los escenarios climáticos de 2030, 2050 y 2070, en correspondencia con el incremento de los valores de temperatura superficial del aire pronosticado. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. La siguiente ponencia lleva como tema cálculo de Weight-Situb ante el paso de ciclones tropicales por las costas de Cuba. Autores: licenciado José Rolando Offiz Vázquez, máster Alfredo Victoriano Hernández, doctora Ida Mitrani Arenal. Desde el inicio del siglo XXI se ha incrementado la tendencia de los periodos naturales, destacándose las inundaciones costeras en los pequeños estados insulares, fundamentalmente al paso de ciclones tropicales. En las últimas décadas, estos organismos meteorológicos han producido fuertes inundaciones costeras a lo largo y ancho del archipiélago cubano, siendo las más intensas las reportadas durante el paso de Wilma, Gustav, Ai, Sandy, Matthew e Irma. Estas fuertes inundaciones costeras se han producido no solo por el efecto de la surgencia, sino también por el arrastre del viento y por la rompiente de la oleaje, donde su prevalencia está dada por las características de la línea de costa. Entre las variables meteorológicas que posibilitan el estudio de las inundaciones costeras se encuentra la dirección, la velocidad y persistencia del viento, mientras que la dirección y velocidad del evento o fenómeno meteorológico, la topografía y la configuración costera son factores que determinan su magnitud.
por lo que la presente investigación parte de la interrogante de cómo obtener un mejor pronóstico de las variaciones del nivel del mar en costas de pendiente abrupta, producidos por WaveSetup para diferentes componentes de oleaje ante el paso de ciclones tropicales, tomando como objetivo general calcular los valores de WaveSetup en las costas de pendiente abrupta para diversas componentes de incidencia del oleaje ante el paso de ciclones tropicales para diferentes áreas del territorio cubano, y trazándose como objetivo específico pronosticar las variaciones del nivel del mar producido por WaveSetup ante el paso de ciclones tropicales para diferentes direcciones del oleaje en las áreas de estudio, y evaluar los resultados obtenidos empleando para esto los datos publicados en los resúmenes de temporada, además de las publicaciones y los testimonios de especialistas. Se tomaron las regiones costeras que por sus características físicas y geográficas presentan pendientes abruptos, tomando como partida los estudios realizados por Moreno 1998, GeoCuba 2003 e INSMET 2015. Para la selección de las áreas de estudio se tuvo en cuenta aquellos lugares en donde se contaba con una fuente de información, lo que nos permitía conocer el comportamiento de la regulación del nivel del mar. Se seleccionaron ciclones tropicales Wilma, Sandy e Irma, los cuales durante su trayectoria por Cuba o próxima a ella desarrollaron inundaciones catalogadas como fuertes, tanto en la costa norte como en la costa sur, por lo que fueron tomados los plazos de tiempo en donde esta afectación. Los cálculos de WaveSetup se realizaron sobre el lenguaje de programación Python 3 en su versión 3.7.9, siguiendo las recomendaciones de los manuales de Protección Costera 1984 y de Ingeniería Costera 2006, así como las notas de la Organización Meteorológica Mundial de 1998 y 2012. Como valor de entrada, en primer lugar se determinó la pendiente costera real, tomando como partida la isóbata 25 metros, considerada como frontera con aguas profundas. Esto se realizó sobre el trabajo con las cartas náuticas de Cuba, disponibles digitalmente, así como las publicaciones e informes de estudios especializados. Las mediciones se realizaron desde diversos ángulos, lo que nos permitió tener no solo la componente perpendicular a la línea de costa, que es la más peligrosa, sino también tener los valores medios que pueden generar afectaciones importantes. Para los datos de los elementos de ola se tomaron los valores recogidos en los resúmenes de temporada, testimonios de especialistas publicados y disponibles en Internet, así como los datos de reanálisis de las NOAA, pues no se contaba con mediciones instrumentales para estos casos. La comparación de los valores calculados se realizó por medio de los datos que se encuentran publicados en los resúmenes de temporada, publicaciones publicadas y disponibles en Internet, así como los datos registrados por los mareógrafos. Para comprobar la calidad de los cálculos realizados se aplicaron los indicadores estadísticos de error absoluto medio, error relativo, error cuadrático medio y raíz del error cuadrático medio. En la primera gráfica se representan los valores calculados de WaveSetup para diferentes componentes de oleaje, así como el valor registrado por el mareógrafo, representado con el nombre de resto. Se puede observar una sobreestimación de los valores calculados en los primeros intervalos de tiempo, lográndose una mejor aproximación a partir del día 24 a las 06 horas. En la segunda gráfica se representan los valores de WaveSetup más la componente de marea, en donde se observan valores máximos de sobreelevación del nivel del mar del orden de 1.2 metros. En la gráfica de los errores absolutos se tiene que la diferencia más marcada está entre la componente del noroeste y el resto de las componentes, para los primeros intervalos de tiempo. En la tabla se representan los valores de los demás indicadores estadísticos, los cuales reflejan valores inferiores a 0.5 y en algunos casos inferiores a 0.10, reflejando así un gran grado de aproximación a la realidad. En el caso de Punta Prácticos y Jibara se puede observar una sobreestimación de los valores calculados de WaveSetup para los diferentes componentes del oleaje, siendo la componente del noroeste la más marcada en el caso de Punta Prácticos, mientras que para Jibara es la componente este-noreste. En el caso de la regulación del nivel del mar, se obtuvieron valores del orden de 0.65 metros para Punta Prácticos, mientras que para Jibara se obtuvieron valores máximos de 0.70 metros. En la gráfica de los errores absolutos, en el caso de Punta Prácticos, la diferencia más marcada está dada entre la componente noroeste con respecto a las demás componentes, mientras que en la gráfica de Jibara, la diferencia más marcada está dada por la componente este-noreste con respecto a las demás componentes. Para el caso de Punta Prácticos, los demás indicadores estadísticos reflejan valores inferiores a 0.5, mientras que en el caso de Jibara son inferiores a 0.40 y en algunas ocasiones inferiores a 0.10. En el caso de Cabo Cruz, se observa una sobreestimación de los valores calculados de WaveSetup, siendo los valores más marcados los del día 19 de octubre entre las 06 y las 18 horas, los cuales fueron del orden de 1 metro, con respecto a los valores registrados por el mareógrafo. Se obtuvieron valores máximos de 1.6 metros de sobreelevación del nivel del mar. En la gráfica de los errores absolutos, se observan valores bastante próximos entre las distintas componentes. Los demás indicadores estadísticos reflejan valores entre 0.9 y 0.4. En el caso de Cabo Cruz, se observa una sobreestimación de los valores calculados de WaveSetup, los cuales están entre 0.35 y 0.60 metros, con respecto a los valores registrados por el mareógrafo, mientras que para Santiago de Cuba se observa una subestimación de los valores para el periodo comprendido entre el día 24 a las 19 horas y el día 25 a las 05 horas, excepto para la componente suroeste. Se obtuvieron valores máximos de sobreelevación del nivel del mar de 1.2 metros para el caso de Cabo Cruz y de 1.6 metros para Santiago de Cuba. En la gráfica de los errores absolutos de Cabo Cruz se observa una marcada diferencia entre la componente suroeste y sureste, la cual es del orden de 0.15,
mientras que en la de Santiago de Cuba la diferencia más marcada está dada por la componente suroeste con respecto a las demás componentes, excepto para el periodo comprendido entre el día 24 a las 19 horas y el día 25 a las 05 horas. Los demás indicadores estadísticos reflejan valores entre 0.6 y 0.10 en el caso de Cabo Cruz, mientras que para Santiago de Cuba estos están entre 0.95 y 0.20. Para puntaprácticos, se observa una sobreestimación de los valores calculados de Weiss-Tube con respecto a los valores registrados por el mariógrafo, siendo la diferencia más marcada la que se establece entre la componente nor-noroeste y los valores registrados. Para Jibara, se observa una subestimación de los valores calculados para el periodo comprendido entre las 00 y las 09 horas del día 25, excepto para la componente este-noreste. Se obtienen valores máximos de 1.10 metros de sobreelevación del nivel del mar para punto práctico, mientras que para Jibara se obtienen valores máximos de 1.15 metros. En la gráfica de los errores absolutos de puntaprácticos se observa una marcada diferencia entre los componentes nor-noroeste y las demás componentes, mientras que en el caso de Jibara se tiene un comportamiento más próximo a los valores para el intervalo comprendido entre las 00 y las 09 del día 25. Los demás indicadores estadísticos reflejan valores entre 0.50 y 0.08 en el caso de puntaprácticos, mientras que para Jibara están entre 0.02 y 0.40. Para el caso de Jibara, se tomó el intervalo de tiempo donde se registraron las mayores afectaciones, teniendo en cuenta los periodos de ocurrencia de pleamar, lo que nos permitió obtener los valores máximos sobre elevación del nivel del mar. Se tomaron como datos comparativos los registrados por los especialistas, así como las observaciones realizadas in situ por Daniel González Velázquez. Para los cálculos de Weiss-Tube se tomaron las componentes nor-noroeste, nor-noreste y este-noreste. Al realizar la comparación entre los valores calculados y los registrados se puede observar una gran aproximación entre estos, lo cual se refleja por los indicadores estadísticos de error absoluto y de error relativo, que evidencian valores inferiores a 0.15 y al 25% respectivamente. En el caso del valor máximo sobre la elevación del nivel del mar, se tomó el registrado en Don Lino, que fue de 1.4 metros. En el caso de La Habana, se tomaron los periodos de afectaciones máximos, así como los periodos de ocurrencia de pleamar, lo que nos proporcionó los valores máximos sobre la elevación del nivel del mar. Se seleccionaron los componentes noroeste, norte y noreste para realizar los cálculos en cada uno de los intervalos seleccionados. Los valores reportados de Weiss-Tube están entre los 1.4 y los 1.7 metros, mientras que los calculados están entre 0.45 y 1.81 metros, con valores promedios de error absoluto y de error relativo de 0.53 y 37% respectivamente. Se tomó como valor máximo sobre la elevación del nivel del mar el registrado en el Hospital Hermanos Ameireiras, con vista a San Lázaro, que fue de 2.25 metros, mientras que el valor máximo calculado fue de 2.34 metros. Podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los diferentes valores de Weiss-Tube, así como los incrementos de sobreelevación del nivel del mar calculados ante el paso de diversos ciclones tropicales por las costas cubanas, muestran resultados próximos a la realidad, pues, en general, los errores absolutos son del orden de 0.20 metros y los errores relativos son menores al 20%. El ángulo de incidencia de la oleaje, la pendiente del fondo y el valor de marea influyen de forma significativa en el valor de Weiss-Tube, por lo que siempre deben tomarse en cuenta de la forma más precisa posible, en aras de obtener resultados próximos a la realidad. La comparación con testimonios in situ, localizados mediante la búsqueda bibliográfica, permite tener un referente comparativo para evaluar los resultados obtenidos y validar los cálculos realizados de Weiss-Tube y sobre elevación del nivel del mar, en las áreas objetos de estudio, que confirman la idoneidad de la metodología aplicada y la buena calidad de los resultados obtenidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o a través de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Les habla Graciela Pérez Riva, especialista del Centro Meteorológico Provincial de Holguín, y estaré presentándole las principales variaciones de los regímenes de temperatura, precipitación en la provincia de Holguín. Determinar las principales variaciones y tendencias del clima asociadas a la variabilidad climática o el cambio climático y el impacto de estas en el medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, los sectores económicos priorizados y el bienestar humano, se presenta como un gran reto para la comunidad científica tanto en el ámbito nacional como internacional. En Cuba, esto ha tenido un abordaje desde la ciencia e incluso la política, a través del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático conocido como Tarea Vida, lo que ha permitido investigar sobre estos temas y tomar acciones consecuentes con los resultados que se han alcanzado. En nuestro país, a partir de la década del 70, se inician los estudios sobre las tendencias de los elementos climáticos. De forma general,
se han realizado varias investigaciones en las que se han estudiado y representado sus dimensiones espaciotemporal, donde resaltan los estudios de los regímenes de temperatura y precipitación para diferentes territorios, así como los factores moduladores del clima en la región que influyen en su comportamiento. En los estudios antes mencionados, así como en otros realizados, se confirma la existencia de importantes variaciones en el clima a escala nacional, regional y en el territorio, por lo que surge la necesidad de profundizar en las variaciones y tendencias de los regímenes de temperatura y precipitación para nuestra provincia. Para la caracterización de los regímenes de temperatura y precipitación se empleó como referencia la norma 1981-2010. Mientras que para conocer la tendencia global en las series de datos empleadas y los puntos de cambio en esta, a partir de los test no paramétricos de Mann, Spearman y Petit, se utilizó el periodo 1972-2020 de las estaciones meteorológicas La Jíquima, Cabo Lucrecia y Pinares de Mayarí, representativas estas de las zonas climáticas interior, costera y montañosa de nuestra provincia. El cálculo de todas las pruebas no paramétricas mencionadas anteriormente se realizó mediante el software WinStat para un nivel de significación del 5%. Los resultados arrojaron que la temperatura mínima media anual para las estaciones meteorológicas de La Jíquima y Cabo Lucrecia muestran una tendencia estadística significativa, con un incremento de 2 grados Celsius y 3 grados Celsius respectivamente. Recíprocamente a lo ocurrido en estas dos estaciones antes mencionadas, en el caso de Pinares de Mayarí, la tendencia estadística significativa ocurre en la temperatura máxima media anual, con un incremento de 1.3 grados Celsius. La oscilación media anual de la temperatura del aire en las estaciones meteorológicas de La Jíquima y Cabo Lucrecia muestran una tendencia estadística negativa y está dado por el incremento significativo de la temperatura mínima media del aire, mientras que en el caso de Pinares de Mayarí esta tendencia estadística es inversa, dado a que, como se explicaba anteriormente, hay un incremento en los valores de la temperatura máxima media. Al analizar las series mensuales de temperatura máxima media del periodo, los estadígrafos de Petit y Mann arrojaron que los resultados más robustos correspondieron a los meses de junio, agosto y septiembre. En la zona interior, el principal punto de cambio ocurre en junio de 1988, mientras que para la zona montañosa este ocurre en agosto de 1985. La temperatura mínima media muestra sus principales resultados para la zona interior en el mes de agosto de 1992. En tanto, la temperatura media no muestra resultados sólidos con relación a un punto de cambio en las series analizadas. Atendiendo los años que se presentaron los principales puntos de cambio para el régimen térmico, se analizó la correspondencia con la influencia del fenómeno El Niño Oscilación del Sur como principal modulador de la variabilidad climática en Cuba, sin encontrar correspondencia entre la aparición de este evento y los cambios detectados en las series de datos que se analizaron. La serie de acumulados de precipitación, tanto anual como para los periodos mayo-octubre y noviembre-abril, para la provincia, no mostraron una tendencia estadística significativa durante el periodo 1972-2020. Sin embargo, se observó un notable incremento de las anomalías positivas en el periodo noviembre-abril, es decir, en el periodo poco lluvioso, el cual es contrario a la disminución de las anomalías negativas durante el periodo mayo-octubre, en el que en nuestro país se presenta el periodo lluvioso. Este comportamiento inverso durante estos dos periodos, además de provocar que las anomalías anuales no muestren variaciones significativas, están indicando también una posible ocurrencia de un proceso de redistribución de las precipitaciones durante todo el año en la provincia. En el caso de las precipitaciones no se mostraron tampoco resultados sólidos con relación a la existencia de un punto de cambio en toda la serie analizada a través de las pruebas no paramétricas que se emplearon. Como conclusiones, podemos decir que el análisis de la tendencia de la temperatura del aire para las tres estaciones meteorológicas utilizadas arrojó de manera general una tendencia estadística significativa hacia el incremento,
donde lo más significativo es el caso de la temperatura máxima media de Pinales de Mayarí, esta última debido al aumento significativo de la temperatura máxima media. En el caso del análisis de los puntos de cambio se asociaron a la década de los 80 y los 90 para la temperatura máxima, mínima y media respectivamente, no encontrándose correspondencia con la influencia del fenómeno El Niño, oscilación del sur. Y en el caso de la precipitación no se mostraron resultados robustos que mostraran un punto de cambio para esta serie analizada. Hasta aquí, muchas gracias.